Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos corresponde iniciar este curso del Seminario de Bacteriología Médica 1. Mi nombre es Daniel Cascante, soy microbiólogo, egresado de esta misma especialidad y trabajo en la División de Microbiología del Hospital San Juan de Dios. El día de hoy vamos a revisar el tema de estafilococos, micrococos y otros cocos gram positivos catalasa positivos. Para hablar de la agenda que vamos a revisar el día de hoy, vamos a tocar varios temas. Vamos a hablar acerca de la taxonomía y descripción de las familias, epidemiología y transmisión, importancia clínica. Vamos a hacer especialmente el énfasis en Staphylococcus aureus y en las especies de Staphylococcus coagulasa negativos, diagnóstico de laboratorio, susceptibilidad antimicrobiana y evaluación, interpretación y reporte de resultados. Para iniciar con la taxonomía y descripción de las familias, con respecto a la familia de los estafilococos, tenemos que en general son gram positivos esféricos, no formadores de esporas, miden aproximadamente de 0.5 a 1 micrómetro de diámetro y los vamos a encontrar dispuestos de forma individual en parejas, pero también es muy frecuente, de hecho la forma más frecuente en donde se pueden encontrarlos en grupo, semejando a un racimo de uvas. De hecho eso lo conocemos y es muy común encontrar a los cocos gram positivos tipo estafilococo en estas conformaciones. El metabolismo principalmente de tipo respiratorio y fermentativo. Se consideran que los estafilococos son anaerobios facultativos, es decir, pueden soportar presiones bajas, presiones parciales bajas de oxígeno. Por lo tanto, no son aerobios estrictos, sino pueden soportar condiciones anaerobias. Son catalasa y oxidasa positivos y una característica metabólica importante que nos permite aislarlos y estudiarlos en el laboratorio es su alta tolerancia a altas presiones osmóticas, es decir, a altas concentraciones de solutos. En este caso, por ejemplo, se consideran que los estafilococos son halotolerantes porque pueden soportar presiones osmóticas de hasta 10% de cloruro de sodio. Además, una de sus características genómicas importantes es que contiene una amplia variedad de elementos genéticos móviles en forma de plásmidos, transposones e integrones. Por lo tanto, es importante conocer que muchos de esos elementos genéticos móviles pueden ser transferibles a otras cepas que no tienen esos determinantes y pues puede ser un problema a nivel de la resistencia que más adelante en la clase lo vamos a revisar. Siguiendo con la misma línea de la familia de los estafilococos, vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos estudiarlos y diferenciarlos, es decir, cómo podemos clasificarlos en el laboratorio. La primera prueba que nos va a ser útil para su clasificación es la prueba de coagulasa, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Si nosotros tenemos una cepa que es coagulasa positiva, podemos decir que esta cepa pertenece al grupo de los Staphylococcus aureus. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve una prueba coagulasa positiva. Básicamente es una enzima que puede secretarse al medio extracelular o puede estar unida a pared celular. Ahorita vamos a estudiarlo más adelante, que convierte la fibrina, el fibrinógeno, perdón, en fibrina. Entonces lo que vemos es un coágulo de fibrina después del tiempo de incubación. Por lo tanto, si tenemos los famosos coagulasa positivos, son un grupo de los Staphylococcus aureus. Caso contrario, si tenemos una cepa que es coagulasa negativa, tenemos al grupo de los Staphylococcus coagulasa negativos, que vamos a utilizar esta abreviación para el resto de la clase. Para hacer la clasificación interna de los coagulasa negativos es muy útil, al menos desde un punto de vista teórico, utilizar la susceptibilidad a la novobiosina, ya que las cepas que son sensibles a la novobiosina corresponden al grupo del Staphylococcus epidermidis y los resistentes al grupo de los Staphylococcus saprophyticus. Esta prueba de susceptibilidad a la novobiosina se puede hacer por medio de difusión en disco, por la metodología de Kirby-Bauer. Entonces vean que a nivel general es una forma en donde nosotros podemos clasificar a esta familia de los estafilococos en el grupo de los Staphylococcus aureus y en el grupo de los coagulasa negativos. Y dentro de los coagulasa negativos hacer la subclasificación entre el grupo de Staph epidermidis y el grupo de Staph saprophyticus. Con respecto a la familia de los micrococos y hermatococos,
Vamos a tener que son gram positivos esféricos, muy similares a Staph. No son formadores de esporas de 0.5 a 1.8 micrómetros de diámetro y también pueden estar dispuestos en tetras o en pequeños grupos o clusters. El género principal de esta familia es Micrococcus, siendo las especies principales Micrococcus luteus y Micrococcus liliae. Principalmente luteus es uno de los que se ha asociado, se ha reportado en la literatura, que en algunos casos muy puntuales se ha jerarquizado como patógeno. Y tenemos a la familia de las carnobacterias, en donde tenemos al género Aleococcus, y cuya especie principal es Aleococcus otitis. Son cocobacilos gram positivos en parejas o clusters, y su metabolismo es aerobio. Debo mencionarles que con esta diapositiva es importante que ustedes conozcan que existen estas especies y estas familias. Sin embargo, van a ver que la clase va a ir muy enfocada al grupo de los estafilococos debido a que es la familia que es más importante desde un punto de vista clínico. No es para rechazar a los micrococos para nada, sino que en la práctica diaria es muy frecuente el aislamiento de las otras familias y debo mencionarles a estas otras para que sea de su conocimiento y sepan que en algunos casos muy puntuales pueden estar implicados en enfermedad. Pero sí hago la acotación que vamos a enfocarnos mucho en el grupo de los estafilococos. Con respecto a la epidemiología y transmisión, es importante que ustedes conozcan que cada una de las bacterias que ustedes van a conocer y van a estudiar en sus estudios de especialidad tienen un hábitat específico, ¿verdad? Tienen como un tropismo específico para ciertas membranas o ciertos tejidos. En el caso de los estafilococos o las bacterias que estamos estudiando en esta clase, el hábitat usual es la piel y membrana mucosas de mamíferos y aves. Principalmente tenemos esta zona que se llama las narinas anteriores o el vestíbulo nasi. Es el principal hábitat en donde podemos encontrar a estas especies como parte de la microbiota normal. ¿Okay? De acá pueden transferirse a otras partes del cuerpo, pero es importante que sepan que el sitio primordial en donde se ha descrito una mayor carga bacteriana, que dicho sea paso, es microbiota normal, es en las narinas anteriores. Desde la especie clínicamente más importante a la menos importante que vamos a hablar el día de hoy, vamos a iniciar con Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolyticus, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus lugdunensis. Estos tres primeros sí los podemos encontrar muy frecuentemente en las narinas anteriores. Sin embargo, Staphylococcus saprophyticus, por ejemplo, lo podemos encontrar más que todo en el aparato genitourinario de mujeres jóvenes, como parte de su microbiota normal. También vamos a hablar que el hallazgo de Staphylococcus lugdunensis desde un punto de vista clínico es muy importante, ya que puede suponer cuadros graves de enfermedad. Con respecto a las personas portadoras de Staphylococcus aureus, ya que nosotros sabemos que es una bacteria que puede encontrarse como siendo parte de la microbiota normal en narinas anteriores, es importante que sepan que hay una clasificación. Aproximadamente el 50% de las personas están colonizadas. Yo les mencioné que es normal encontrar el estafilococo en esta zona anatómica, sin embargo, no todas las personas tienen el mismo grado de colonización. Hay tres tipos de portadores. Lo que llamamos portadores persistentes, que va a un 10 a un 35%, son aquellos que portan una sola cepa por un periodo prolongado. Luego tenemos a los portadores intermitentes, que va de un 20 a un 75%, que portan diferentes cepas. Y por último tenemos a los no portadores, que básicamente cuando hacemos algún análisis de tamizaje en el laboratorio, no aislamos Staphylococcus aureus en sus muestras. Es importante también desde un punto de vista de salud pública, ya que todos trabajamos en entornos clínicos hospitalarios, que hay 4 poblaciones que presentan tasas elevadas de colonización y que es importante que las conozcamos para que sepamos cuál es su importancia en el abordaje y en el control de infecciones. La primera población, que es casi que obvia, son los trabajadores de salud. La segunda población son los diabéticos insulino dependientes, aquellos que tienen que inyectarse subcutáneamente la insulina. Aquellos pacientes en hemodiálisis,
y los usuarios de drogas intravenosas. Son 4 poblaciones que en la literatura se describen como las poblaciones con las tasas más elevadas de colonización por Staphylococcus aureus y por lo tanto es esperable aislar a este agente en sus muestras, ya sea por estudios de tamizaje o muestras clínicas. Con respecto a la importancia clínica, recuerden que les mencioné en diapositivas anteriores que vamos a enfocarnos mucho en la familia de estafilococo, no vamos a dejar de lado a la familia de micrococos, pero vamos a iniciar hablando de la importancia clínica de los estafilococos. Como aspectos generales, primero, muchas especies de esta familia de los estafilococos son colonizantes y vamos a ver que el hecho de que sean colonizantes representa el principal reto a la hora de su jerarquización, a la hora de nosotros tomar la decisión si esta cepa es patógena o es un colonizante o contaminante. Pero es importante que sepan que muchas son colonizantes. Luego, como muchas son colonizantes y son parte de la microbiota en piel, por ejemplo, la ruptura de la barrera epitelial en casos de trauma o procedimientos médicos, ya acá puede convertirse en un patógeno, pero tiene que haber una de esas dos causas, ¿verdad? Trauma o procedimientos médicos que comprometan la barrera epitelial puede provocar la entrada de estas bacterias y pueden convertirse en patógenos. La especie más importante en nuestro entorno, y creo que a nivel mundial se reporta igual, es Staphylococcus aureus. Se reporta que es la principal causa de neumonía nosocomial e infecciones de piel y tejidos blandos. ¿Por qué es la principal causa y por qué es la especie más importante? Principalmente porque se han descrito varios factores de virulencia que están asociados a Staphylococcus aureus, como adhesinas, enzimas y toxinas. Esos 3 factores de virulencia sumados a que pueden existir estrategias de evasión de la respuesta inmune y que puede haber una resistencia antimicrobiana, hacen que Staphylococcus aureus sea la estrella de la película. Es la principal especie desde un punto de vista clínico. Con respecto a los tipos de infecciones que vamos a encontrar por los estafilococos, principalmente Staphylococcus aureus, vamos a tener 4 tipos de infecciones. La primera, les adelanto que su diagnóstico es meramente clínico, son las toxinosis, son los cuadros producidos por toxinas, por enzimas que son generadas por alguna cepa de Staphylococcus aureus. Luego tenemos a las infecciones supurativas, que vamos a hablar de ellas muy pronto, a las infecciones asociadas a cuerpo extraño, principalmente a dispositivos prostéticos, como platinas ortopédicas o válvulas cardíacas. Y también, pues en cuadros más severos, podemos tener infecciones sistémicas. Con respecto a las toxinosis tenemos varios tipos de toxinosis. La primera que vamos a estudiar se llama síndrome de shock tóxico estafilocóxico. Este cuadro clínico es de diagnóstico clínico, es decir, el laboratorio no aporta mucha información. Desde el punto de vista del laboratorio de bacteriología no se aporta mucha información para hacer el diagnóstico. Se caracteriza por cuadros de fiebre, hipotensión súbita, de inicio muy rápido. Puede presentarse con un rash eritematoso difuso, descamativo a las 2 semanas posterior al inicio del cuadro. Y puede existir un compromiso de 3 o más sistemas orgánicos. De hecho, por este compromiso multiorgánico es que el paciente entra en shock. Luego podemos tener intoxicaciones alimentarias, principalmente son por enterotoxinas estables al calor. Los cuadros pueden caracterizarse por la presencia de náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Y algo muy importante es el periodo de incubación o el tiempo de inicio de los síntomas. Usualmente es muy rápido, de 2 a 6 horas post ingesta. De hecho, este diagnóstico de intoxicación alimentaria, una de sus características que guían mucho al médico a empezar en una intoxicación es por el tiempo de inicio de los síntomas. Y luego tenemos el síndrome de piel escaldada, que principalmente se presenta en neonatos y niños pequeños, y el impétigo buloso, que básicamente es por toxinas exfoliativas que degradan la matriz extracelular y degradan todo el tejido asociado a la piel, que también se consideran como toxinas epidermolíticas. Que de hecho acá en esta imagen podemos ver a un bebé, que es un recién nacido, que tiene un compromiso muy serio a nivel de piel, ¿verdad? Principalmente porque estas toxinas exfoliativas destruyen las capas más superficiales y en algunos casos pueden comprometer capas profundas de piel.
¿ok? Pero vean que todos estos cuadros son cuadros producidos por toxinas, ¿ok? Son productos de secreción de una cepa que es toxigénica que produce estos cuadros clínicos. Por lo tanto, su gran mayoría, para no decir todos, el diagnóstico es clínico, no es un diagnóstico microbiológico. Con respecto a las infecciones supurativas, en donde nosotros sí podemos hacer un aporte importante desde el laboratorio de bacteriología, tenemos a las infecciones superficiales. Por ejemplo, tenemos al impétigo, la foliculitis, los furúnculos y carbúnculos, la hidranitis supurativa, el pioderma e infecciones de heridas, que todas estas se caracterizan por comprometer capas superficiales de la piel y muchas veces se traslapan los signos y síntomas de cada una de ellas. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una infección superficial, ¿verdad? Probablemente es una infección de herida, que se caracteriza por la presencia de pus y todos los signos inflamatorios como enrojecimiento, inflamación y dolor al tacto. Sin embargo, si estas infecciones superficiales no resuelven o no se tratan adecuadamente, pueden generar infecciones profundas. Recuerden que las cepas de Staph pueden poseer diferentes factores de virulencia y dentro de esos factores son las toxinas y las enzimas que degradan tejido. Entonces, cuando progresan a infecciones profundas, ya es cuando tenemos cuadros de abscesos, celulitis, piomiositis, que ya aquí ya hay un compromiso del el músculo, fascitis necrotizante y compromiso de cualquier compartimiento o sistema. Ya cuando la bacteria hace bacteremias, por ejemplo, cuando se hace un transporte en sangre de la cepa que pasó de una infección superficial a una infección profunda y se va a sangre, ya puede generar compromiso en cualquier compartimento o sistema. Ahí es donde ya comenzamos a ver los famosos empiemas, las osteomelitis, artritis, endocarditis, neumonías y bueno, las bacteriemias, que es un signo de una infección pues más tirando a sistémica. Luego tenemos las infecciones asociadas a cuerpo extraño. Estas infecciones, como yo les mencionaba, están asociadas a la presencia de material prostético, material de una prótesis valvular, de una prótesis ortopédica. eh, entonces, básicamente es un cuerpo extraño en donde su adaptación al cuerpo puede verse comprometida por la colonización de bacterias que tienden a colonizar el dispositivo en forma de biopelículas. Esto es especialmente importante porque recuerden que muchas de estas bacterias tienen adhesinas que pueden adherirse a la superficie de esos dispositivos y pues a la hora de hacer el quorum sensing y hacer todos los pasos de formación de las biopelículas pueden formar un, un biofilm clínicamente importante que puede comprometer la salud del paciente. Entonces puede provocar cuadros infecciosos. Y por último tenemos las infecciones sistémicas, en donde ya tenemos las bacteriemias primarias o secundarias, que puede volverse complicada, por ejemplo, si existe un foco metastásico. Es decir, que si tenemos un foco a distancia o un foco en donde la bacteria puede de forma muy fácil llegar a sangre y puede comprometer a otros órganos, por ejemplo, la osteomelitis. Si tenemos un paciente con osteomelitis, por medio del sistema de Havertz y todos los conductos dentro del hueso pueden llegar a sangre periférica y pueden comprometer otros órganos. Inclusive pueden penetrar barrera hematoencefálica, producir meningitis o también pueden formar eh, vegetaciones o biopelículas en válvulas cardíacas nativas y pueden provocar endocarditis. Entonces es importante que ustedes sepan que clínicamente que pueden progresar desde una mera infección superficial a cuadros más complicados. Algo importante que debo mencionarles y que es algo muy interesante es que no todas las infecciones por Staphylococcus aureus tienden a ser agudas, sino que muchas de ellas se vuelven crónicas, es decir, persisten en el tiempo. Y algo del por qué, del cómo se explica esta persistencia de forma crónica, es por las que llamamos las variantes de colonia pequeñas o SCVs. Las variantes de colonias pequeñas son unas variantes, valga la redundancia, de Staphylococcus aureus que persisten de forma intracelular, como si estuvieran escondidas. Los cuadros clínicos en donde podríamos encontrar las variantes de colonia pequeña pueden ir desde la osteomelitis crónica, muy frecuente en pacientes con pie diabético,
abscesos a repetición, aquellos cuadros de abscesos cutáneos que no resuelven con el tratamiento. Podríamos pensar que hay variantes que pueden estar silentes intracelularmente y pueden reactivar las infecciones asociadas a cuerpos extraños o también infecciones de la vía aérea, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística. Ahorita vamos a hablar un poco acerca del estudio de laboratorio de estas variantes y cómo nosotros podríamos al menos sospechar de su presencia. Con respecto a las infecciones por Staphylococcus coagulasa negativos, es importante verlas con lupa, ya que y les adelanto, es indispensable la comunicación del microbiólogo con el médico tratante. Ojalá que todos tuviéramos un infectólogo tratando al paciente, no siempre es la norma, no siempre es lo que pasa, pero la comunicación microbiólogo-médico para el abordaje de las infecciones por coagulasa negativos es vital. Los Staphylococcus coagulasa negativos es la causa más común de bacteriemias nosocomiales, principalmente asociadas a dispositivos intravasculares como catéteres. Al ser bacterias muy presentes en la microbiota de piel normal, es muy usual que ellas se traslapen al espacio extraluminal del catéter y puedan provocar una bacteriemia asociada al catéter. Son muy presentes en infecciones asociadas a cuerpo extraño porque tienen una capacidad aumentada en formar biopelículas en la superficie del dispositivo. Y Staphylococcus epidermidis es el principal agente asociado a infecciones de válvulas cardíacas prostéticas, o sea, pueden provocar endocarditis. Pueden también estar presentes en dispositivos de cirugías ortopédicas como pines o platinas o infecciones asociadas a shunts o derivaciones ventriculares, principalmente porque son dispositivos ajenos al paciente que están presentes por su condición de base, que pueden ser colonizados y pueden también provocar cuadros importantes. Algo importante con los coagulasa negativos, se les voy a mencionar dos. El principal que quiero que sepan es Staphylococcus lugdunensis. Esta especie está asociada a casos fulminantes de endocarditis de válvula nativa y de válvula prostética. Por lo tanto, es necesario vigilar las bacteriemias por este agente. ¿Cuál es el mensaje? Si ustedes tienen un hemocultivo positivo por un Staph lugdunensis, es vital que lo comuniquen al médico tratante, porque muy probablemente, en el peor de los panoramas, el médico no está considerando dentro del espectro clínico que explique la infección en el paciente, no está considerando la endocarditis de válvula nativa o válvula prostética. Por lo tanto, es importante que lo reporten, al menos su reporte preliminar de especie, si tiene metodologías de identificación un poco más rápida como espectrometría de masas, es importante su reporte preliminar. En casos donde no se sepa el foco de la bacteriemia, si se aísla Staph lugdunensis, se puede pensar en un foco cardíaco, ¿verdad? Una válvula. La otra especie que es importante y debido a sus características urotrópicas, o sea, su tropismo al aparato urogenital, es el Staphylococcus saprophyticus, ya que es una causa documentada de infección de tracto urinario agudo en mujeres jóvenes sexualmente activas. Principalmente son infecciones de tracto urinario bajas, no complicadas. Y dicho sea paso, Staphylococcus saprophyticus es el segundo agente, después de la Escherichia coli, en producir estos cuadros. Aproximadamente el 20% de los cuadros de itus bajas no complicadas son causadas por Staphylococcus saprophyticus. Con respecto a la familia de los micrococos y los dermatococos, las especies clínicamente relevantes que les voy a mencionar al día de hoy corresponden a los géneros Micrococcus, Cocuria en algunos casos muy particulares, casi que la gran mayoría de las cocurias son colonizantes o contaminantes, Quitococcus y Rotia mucilaginosa. ¿Y cuál es la idea de jerarquizar a un cuadro, a un aislamiento de esta familia? Principalmente está asociado a cuadros clínicos en pacientes inmunocomprometidos. Un paciente que no tenga un compromiso a su sistema inmune en donde aislamos alguno de estos, no debe jerarquizarse, a menos que el médico tratante lo considere importante. Por eso yo les repito que la comunicación entre ustedes y los médicos debe ser algo básico. ¿Cuáles son los cuadros clínicos donde podríamos encontrar a estas familias en pacientes inmunocomprometidos? Se han reportado cuadros de endocarditis, cuadros de neumonía, cuadros de sepsis e infecciones asociadas a cuerpo extraño. Pero nosotros como microbiólogos, como bacteriólogos,
para realizar la jerarquización de estas especies es necesaria la comunicación con el médico. Y es algo que se los voy a reiterar en varias ocasiones durante la clase. Ahora vamos a hablar quizás de lo que más nos compete a nosotros, que es respecto al diagnóstico de laboratorio. Vamos a hablar de todas las diferentes estrategias que actualmente podrían aplicarse para hacer el diagnóstico de una infección por Staphylococcus o por las otras bacterias que acabamos de conversar. Para comenzar, vamos a hablar de la detección directa por microscopía, que es de las técnicas más básicas que tenemos en el laboratorio, principalmente a través de la tinción de Gram. Cuando tenemos cuadros que están asociados a muestras de líquidos estériles, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo, la observación al gram de cocos gram positivos de tipo estafilococo sí es muy importante y es muy útil la detección por microscopía. Sin embargo, para líquidos no estériles hay que evaluar la calidad y la representatividad de la muestra. ¿Okay? Principalmente para cuadros de heridas, de infecciones de tejidos blandos que estén muy cerca de la piel y que pueden contaminarse muy frecuentemente con microbiota normal, es importante evaluar la calidad de la muestra. Y esa calidad se evalúa con el famoso índice Q, que en donde hacemos un ponderado de las células inflamatorias versus las células epiteliales. Usualmente tiene que haber un predominio de células inflamatorias para yo considerar que esa muestra es representativa del foco de infección. Si veo un predominio de células epiteliales, hay una alta probabilidad de que esa muestra venga contaminada con microbiota normal. Por lo tanto, la jerarquización de estos aislamientos va a ser un poco más complicada. Por lo tanto, si por ejemplo yo tengo un cuadro como este, en donde veo muchas células epiteliales y veo muchos cocos gram positivos, la probabilidad de que esos cocos gram positivos que yo observe sean los verdaderos patógenos es muy baja. Sin embargo, si yo observo polimorfonucleares, si yo observo células inflamatorias y comienzo a observar cocos gram positivos al gram, pues eventualmente, y en comunicación activa con el médico, podría elevarle un reporte preliminar para que comience la terapia antimicrobiana. Luego tenemos la detección de ácidos nucleicos para el fenotipo de multiresistencia, que vamos a hablar ahorita en unas diapositivas más adelante, que es el Staphylococcus meticilino resistente. Hay varias plataformas comerciales para hacer esta detección, pero vamos a hablar de unos puntos importantes que tienen que cumplir esas plataformas. Básicamente esas plataformas, al menos la que se recomiendan, y no estoy haciendo ninguna publicidad, dicho sea de paso, pero eso es una que se utiliza mucho a nivel de la caja. Básicamente lo que hacen esas plataformas es amplificar marcadores taxonómicos que me permitan identificar la especie Staphylococcus aureus y amplificar los genes asociados a la meticilino resistencia. En este caso puede ser el gen MEC-A, el MEC-C o el cassette SSC-MEC, que es el que contiene el gen MEC-A, el cassette completo, para la detección del fenotipo de meticilino resistencia. Sin embargo, podemos tener casos en donde podemos tener falsos positivos o también falsos negativos, que es importante que ustedes como especialistas en formación sepan discriminar cuando estamos en presencia de un caso falso positivo o un falso negativo, principalmente para que ustedes puedan explicarle al médico cuando una prueba molecular de detección de ácidos nucleicos no nos coincida con el aislamiento microbiológico en cultivo. Los casos de falsos positivos principalmente pueden deberse a que hay un reemplazo del gen MEC-A dentro del cassette SSC-MEC y se reemplaza por otros genes, o que hay una decisión parcial del cassette SSC-MEC y esa decisión parcial puede conllevar a la falta del gen MEC. Pero pues al final de cuentas, aunque no esté el gen MEC, sí existe la secuencia donde se une el primer, donde se une la sonda de la PCR. Por lo tanto, esa sonda igual se va a unir por acá y va a amplificar. Pero probablemente este gen MEC-A ya no exista. Se hizo un corte o algún evento de mutación al azar hace que no se detecte. Por lo tanto, eso puede ser un falso positivo. Si nosotros, principalmente esos falsos positivos pueden darse en cepas que tengan mutado el gen MEC-A o que básicamente no mutado, sino que lo hayan perdido y que la integridad de la región de unión al primer del SSC-MEC esté íntegra, valga la redundancia. Entonces, igual, obtenemos un amplicón y obtenemos un resultado. El otro caso que podríamos tener es un caso de un falso negativo.
debido a que puede existir una alta variabilidad del sitio de unión del primer. De hecho, esta alta variabilidad del sitio de unión de la sonda debe pues prevenirse a la hora del diseño de los primers. Debe ser una zona que no esté tan sujeta a una variabilidad aumentada y que sea bastante conservada y estable en el tiempo, ya que si existe una variabilidad, simplemente el primer no se pega y no existe un amplicón. Y en esos son los casos en donde nosotros podemos tener una prueba de detección de ácidos nucleicos negativa para MRSA y después con las técnicas de cultivo, por ejemplo los cromagares, que ahorita vamos a hablar de ellos, nos da un fenotipo de MRSA positivo y después lo confirmamos con el antibiograma. Entonces los médicos pueden preguntarle a ustedes, ¿y cómo usted me reportó un PCR negativo por MRSA y después me está diciendo que pues su antibiograma coincide con esta cepa? Pues esta puede ser una de las explicaciones, un falso negativo debido a la alta variabilidad del sitio de unión del primer. Caso contrario, también como mencionamos ahorita, el falso positivo, que ustedes reporten MRSA al médico, que el médico inicie un tratamiento dirigido hacia esta cepa multiresistente y después ustedes confirmen en el cultivo que el antibiograma pues, es más de un Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Okay? Ese es el menos malo, por así decirlo, de los panoramas. Y eso prácticamente es porque hubo una decisión del MEC-A, pero se amplificó el cassette SSCMEC, que es el primer caso que pues vimos aquí en esta parte. Y pueden presentarse esos cuadros. Sí, al menos nosotros, al menos a mí me ha pasado una vez, pero fue con un falso negativo, de una cepa que lo confirmamos por antibiograma. Luego, pues las técnicas tradicionales, ¿verdad? Que es nuestro diario de vivir, eso es el aislamiento en cultivo, ¿verdad? El cultivo primario usualmente debe realizarse en agar Columbia, que es un agar sangre, que está suplementado con 5% de sangre de carnero, con una incubación de 18 a 24 horas. Y podrían utilizarse cultivos adicionales, principalmente el uso de medios selectivos y diferenciales como el agar manitol-sal, que es muy utilizado, al menos en el entorno costarricense. Sin embargo, ustedes pueden leer la literatura y pueden toparse con otros agares como el Bed Parker, ¿verdad? Usualmente se dice que el uso de los medios selectivos diferenciales se utilizan en muestras donde puede haber una alta colonización o una alta contaminación con microbiota normal. Por ejemplo, muestras del tracto respiratorio. Además, pueden utilizarse cromagares, que hay mucha variedad de cromagares a nivel comercial que nos permiten hacer una identificación presuntiva o preliminar de especies del género Staphylococcus. Con respecto a la morfología colonial, la mayoría de las colonias de Staphylococcus aureus, que es la especie clínicamente más importante, tienen un diámetro de 1 a 3 milímetros dentro de las primeras 24 horas de incubación. De hecho, se recomienda que el rango de incubación, cuando tenemos un cultivo positivo, no sobrepase las 24 horas, ya que la morfología colonial puede distorsionarse o puede variar si hay un periodo más prolongado de incubación. En Agar Columbia las colonias son pigmentadas, de hecho pueden ir desde un tono blanco hasta un tono amarillo, por ejemplo esta colonia es un tono amarillo clásico, el Staphylococcus aureus, de hecho el nombre aureus viene de la palabra oro, ¿verdad? Es como un color dorado. Son suaves, ligeramente elevadas y pueden ser beta-hemolíticas. El grado de beta-hemólisis que pueden producir estas colonias puede ser muy violento, muy marcado, o puede ser una beta-hemólisis muy tenue. ¿Okay? Por eso es importante que ustedes sepan que pueden existir diferentes grados de beta-hemólisis, pero la morfología siempre muy conservada. Quizá lo que varía entre cepa y cepa es el color de la colonia. Ahora, recuerdan ustedes que yo les mencionaba que en cuadros de infecciones crónicas podrían haber pueden haber variantes de colonias pequeñas que nosotros decíamos que tienen una persistencia intracelular y que pueden pues provocar reactivaciones o cronicidad en las infecciones. De hecho, acá, por ejemplo, tenemos un agar sangre, un agar columbia, donde tenemos colonias típicas del estafilococos, que son beta-hemolíticas, y tenemos otras más puntiformes, ¿ok? Dando la apariencia de un cultivo mixto. Entonces, primera característica, son puntiformes. Son no pigmentadas y usualmente no son hemolíticas dentro de las primeras 24 horas de incubación. Inclusive lo podríamos extender a 72 horas y no van a producir hemólisis.
Y estas variantes, como les mencionaba, están mezcladas con el fenotipo normal, ¿ok? Dando una apariencia de cultivo mixto. Para la identificación de estas cepas, vamos a ver más adelante que los métodos convencionales que se basan en baterías bioquímicas tienden a tener problemas. Por lo tanto, es importante y lo recomendado es utilizar otras aproximaciones como los métodos espectrométricos, como la espectrometría de masas Malditov, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero en este caso tenemos una placa con dos Staphylococcus aureus. En este caso es una cepa normal y una variante de colonia pequeña, que son estas pequeñas que están por acá. Por lo tanto, es importante la pericia y la observación de estos cultivos, ya que si ustedes confirman que ambas colonias es un Staphylococcus aureus, ustedes podrían mencionar al médico que existe la probabilidad de que se trate de una variante de colonia pequeña. Y quizás sea un paciente que tenga una infección crónica y pues el cuadro se vaya explicando de una mejor forma. Ahora bien, si yo les presento esta placa a ustedes, si yo les decía que el Staphylococcus aureus tiene este color dorado, que las colonias son levantaditas, que usualmente hacen beta-hemólisis, pero a veces no todas son tan violentas, ¿verdad? Según pigmentación y morfología, muchas veces nosotros podríamos decir, ah, mira, este color dorado podría ser de un Staphylococcus aureus, pero adivinen qué, es un Micrococcus luteus. No todo es Staphylococcus, y no todo, como yo les decía a ustedes, haciendo la salvedad de que quizás la familia, los estafilococos, es la más importante. Desde un punto de vista clínico, no podemos perder la noción de que existen otras especies, otras familias dentro de los catalasa positivos que tenemos que tomar en consideración. Entonces, no es recomendable que a pura morfología colonial ustedes den alguna identificación preliminar. De hecho, ni siquiera se recomienda. Tiene que ser hacia un médico que realmente lo necesite y que ustedes sepan que la interpretación de ese reporte preliminar se va a dar de una forma adecuada. Pero vean que en este caso es un Micrococcus luteus. Siguiendo con la misma línea de los micrococos y dermatococos, podemos obtener, en esta imagen tenemos cuatro cuadrantes. En el cuadrante A tenemos unas colonias de Micrococcus luteus, que fue el que les enseñé en la diapositiva anterior. Son de color crema, dorado, ¿verdad? Blanco. Luego tenemos aquí colonias de Micrococcus lilae, que son de color pastel o un rosado suave. Luego acá tenemos colonias de una cocuria, perdón, por acá, una cocuria rosea. Y en D tenemos otra especie que su pronunciación es un tanto complicada, que se las dejo aquí a continuación, ¿verdad? Que todas son especies de la familia de los micrococos y los dermatococos. ¿Cuál es el mensaje importante? Que muchas se pueden confundir con el grupo de los estafilococos. Entonces, por favor, les insto a que ustedes confirmen, ya sea por metodologías complementarias, un reporte preliminar por Staphylococcus aureus o por Staphylococcus sp, porque pueden existir especies de estas familias que pueden tener una morfología colonial idéntica a la que ustedes esperan de un estafilococo. Con respecto a la prueba de producción de coagulasa, vamos a tener dos tipos. La detección de coagulasa libre extracelular por el método en tubo, ¿verdad? Que básicamente lo que se hace es incubar una cepa con un suero, con un plasma, perdón, y lo que convierte es el fibrinógeno en fibrina y nosotros observamos el coágulo. Hay otra opción que es detectar la coagulasa unida de pared celular, que se denomina el clumping factor o factor de aglutinación. Y se utiliza el método de aglutinación en placa. ¿Ok? Acá tenemos un resultado negativo y acá un resultado positivo. Ambas metodologías tienen la misma utilidad. Sin embargo, esta metodología, que es la detección de coagulasa unida, de clumping factor, se puede realizar de una forma más rápida, ya que esta coagulasa, la detección de coagulasa libre, requiere una incubación. Con respecto a la identificación por ensayos bioquímicos, pues tenemos diferentes sistemas, ¿verdad? Hay diferentes métodos, ya sean manuales o automatizados. Acá les presento el famoso BITEC, que es el que tenemos muchos de nosotros en la seguridad social, pero pueden existir otras plataformas con unos principios muy similares. Y lo que yo les mencionaba cuando veíamos la diapositiva de las variantes de colonias pequeñas es que estas variantes pueden escapar de la identificación bioquímica, ya que pueden presentar patrones bioquímicos alterados y se necesitan
otras metodologías como el MALDI-TOF o la detección de ácidos nucleicos para su confirmación. Entonces no les recomiendo que utilicen Bytec o utilicen el Microscan o el Phoenix, cualquier plataforma automatizada que tengan para hacer la sugerencia de la presencia de una variante de colonia pequeña, ya que al ser variantes intracelulares, pues bioquímicamente hablando pueden tener patrones que escapan al algoritmo de identificación de los equipos automatizados. Les presento un sistema que es muy interesante, que es el sistema Sherlock Microbial Identification System, o el MIDI, que es un sistema que se basa en en cromatografía de gases de alta resolución, y básicamente lo que se analizan son perfiles de ácidos grasos de membrana de la bacteria. Y esos perfiles de ácidos grasos por cromatografía, en este caso es un cromatograma, pues se analiza con una base de datos de cromatogramas ya establecidos para cada una de las especies y se puede llegar a una identificación bastante rápida. Esto porque es un sistema que, al menos en Estados Unidos, es utilizado. Acá en Costa Rica personalmente no lo he visto, pero existe. Entonces sepan que existen otras metodologías aparte de la espectrometría de masas y la bioquímica convencional para hacer una identificación bacteriana. Con respecto a la identificación por métodos moleculares, podemos tener metodologías basadas en la reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Para la amplificación específica de regiones genómicas relacionadas al género o a la especie. Es muy utilizado el PCR en tiempo real, en donde nosotros tenemos curvas de amplificación y establecemos pues un umbral de detección. También podemos tener metodologías de secuenciación, como la secuenciación dirigida. La misma lógica se aplica en la secuenciación dirigida en el sentido que no secuenciamos el genoma completo, sino regiones asociadas a el género y la especie. Y pues existe una gran variedad de plataformas comerciales para la identificación molecular a partir de colonias aisladas en cultivo. Con respecto a los métodos espectroscópicos, que se los he mencionado en algunas ocasiones en diapositivas anteriores, son los métodos basados en la espectrometría de masas, ¿verdad? Básicamente hacemos una ionización de proteínas que van a viajar por un tubo, por un canal, y que van a migrar y van a llegar a un detector y van a migrar según su peso molecular. Las que sean menos pesadas van a llegar antes que las más pesadas y vamos a establecer un patrón o un espectrograma de cada una de las bacterias. Ahorita hay dos plataformas que son muy utilizadas, que utilizan el mismo principio. Una es la plataforma Bytec MS de la marca Biomerieux y la otra es el Bruker Biotyper de la marca Bruker, que ambos en Costa Rica existen y que pues tenemos que estar anuentes a aceptar estas metodologías en nuestros laboratorios, ya que pues a nivel mundial son muy utilizadas ahora e inclusive se dice que van a llegar a sustituir por completo la identificación bioquímica, ¿verdad? Por métodos bioquímicos convencionales. Entonces es importante que sepan que existen y que en algún momento nosotros casi que todos vamos a utilizarlas. Ahora con respecto a la susceptibilidad antimicrobiana, es importante que hablemos de diferentes aspectos, de aspectos más básicos de la base genética de la susceptibilidad y cómo nosotros podemos abordar desde un punto de vista de tratamiento a los pacientes. A pesar de no ser el microbiólogo el encargado, es importante que nosotros tengamos claro todos los aspectos relacionados a la susceptibilidad antimicrobiana de estas cepas. Vamos a hacer igual especialmente el énfasis en estafilococos. Con respecto a las bases genéticas y la prevalencia de estas susceptibilidades antimicrobianas, el mecanismo más importante de resistencia en estas bacterias es la meticilino resistencia. De hecho, este acrónimo de MRSA, como yo les mencionaba, significa Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esta resistencia está dada por la expresión de dos genes, ya sea el gen MEC-A o el gen MEC-C, que codifica por una proteína de unión a penicilina modificada. Y según el sitio de adquisición de la resistencia, se pueden clasificar en cepas de meticilino resistentes asociadas al hospital o adquiridas en el hospital o cepas MRSA adquiridas en la comunidad. De hecho, se han descrito ambas. La presencia de esta cepa, de una cepa MRSA, excluye a todos los antibióticos beta-lactámicos, incluyendo a las cefalosporinas y a los carbapenémicos. Y en algunas cepas de MRSA adquiridas en el hospital,
se ha observado una resistencia adicional a otras familias de antimicrobianos, por ejemplo, los aminoglicósidos, la fosfomicina, el ácido fusídico, los ketólidos, las licosaminas, los macrólidos, quinolonas, rifampicina, tetraciclinas y trimetoprimsulfametoxazol. Entonces vean que estas cepas, por lo general, son las más peligrosas desde un punto de vista terapéutico. ¿Cómo las diferenciamos? Principalmente las cepas adquiridas en la comunidad son sensibles a la mayoría de esos antimicrobianos. Entonces, aquí es donde los médicos han llegado a estas clasificaciones y han detectado bastantes cepas de MRSA adquirido en la comunidad. También es importante que sepan que ha habido un aumento importante de cepas de Staphylococcus aureus y de coagulasa negativos que son resistentes a nuevos agentes, ¿ok? Y como ustedes sabrán, la resistencia antimicrobiana es un asunto muy dinámico. Las bacterias siempre nos llevan la ventaja en este aspecto. Y se han descrito resistencias a agentes como daptomicina, tigeciclina e inclusive al linezolid mediada por un plásmido llamada CFR. O sea, como yo les mencionaba que las cepas o las especies del género Staphylococcus pueden tener elementos genéticos móviles, vean que existe un plásmido específico para la resistencia al linezolid, que en muchos casos es una molécula que se deja para lo último, ¿verdad? En el tratamiento de algunos tipos de infecciones. Hay algunas cepas de Staphylococcus aureus que se denominan Staphylococcus vancomycina intermedios, ¿ok? O, en este caso es visa o heterovisa, ¿verdad? Se observa una heteroresistencia, sin embargo, en este caso particular de heterovisa es más complicada la detección. ¿Cómo nosotros sabemos cuando estamos en presencia de una cepa visa? Cuando nosotros tenemos las concentraciones mínimas inhibitorias para vancomicina entre 4 y 8. Y eso es un consenso que se ha llegado tanto hasta el CLSI como en el EUCAST, que es el organismo europeo. ¿Okay? Ambas organizaciones llegan al mismo acuerdo que la detección de una cepa visa, Staphylococcus vancomycina intermedio, las detectamos con unas mix entre 4 y 8. Es importante que sepan que, primero, que la vancomicina es un agente muy utilizado en infecciones por Staphylococcus aureus y la detección de fenotipos visa es sumamente importante ya que puede pues, significar un fallo terapéutico en el paciente. El origen de estas cepas visa principalmente sea por alteraciones en pared celular que resultan en una reorganización del peptidoglicán, en un adelgazamiento de la misma y además de una actividad autolítica reducida. Entonces vean que todo al final de cuentas va a una resistencia aumentada a los glicopéptidos. En este caso puede ser a vancomicina y a teicoplanina. Y se dice en la literatura que estos fenotipos visa representan un estado evolucionado que favorece su persistencia en el ambiente del huésped, ¿ok? Entonces vean que las bacterias, como yo les digo, siempre van un paso adelante. Entonces es importante la detección de estos fenotipos, ya que están asociados a fallo terapéutico. Con respecto a la determinación de la susceptibilidad antimicrobiana, nuestra misión como bacteriólogos, lo más importante que debemos hacer es detectar el fenotipo de meticilino resistencia. Y si no se los he mencionado anteriormente, se los menciono a continuación. Los fenotipos de meticilino resistencia básicamente lo que expresan es una PVP modificada, que se denomina PVP2A. Esa PVP modificada puede estar codificada tanto por el gen MECA como por el gen MECC. Y usualmente la metodología que más se utiliza debido a su rapidez son las metodologías moleculares para su detección. Sin embargo, esto representa un reto y ahorita se los voy a mencionar más adelante. ¿Qué se usa para detectar ese fenotipo? Como yo le mencionaba, y si nosotros utilizamos las metodologías moleculares, pues no hay problema. Pero no siempre existe disponibilidad de las metodologías moleculares. Usualmente lo que tenemos son las metodologías tradicionales en cultivo. Entonces, lo que se recomienda, y lo que se recomienda en la literatura científica más actualizada, es utilizar cefoxitina, discos de cefoxitina para aumentar el poder de discriminación y detectar MRSA mediado tanto por MECA como por MECC. ¿Okay? Muchos de ustedes dirán, bueno, pero yo lo que tenía entendido es que para detectar
la meticilina resistencia, se utilizaban discos de oxacilina. Y sí, sí se utilizan discos de oxacilina, pero ¿cuál es el problema de utilizar solamente discos de oxa para detectar este fenotipo? Y les cuento a continuación. Resulta ser que puede darse algo que se llama heteroresistencia a la oxacilina. Es decir, alguna subpoblación de esa cepa o de ese aislamiento es resistente a la oxacilina y otra sensible. Y eso se debe a una expresión diferencial de esta PBP2A en esas subpoblaciones. Es decir, una subpoblación la tiene y otra subpoblación no la tiene. Por lo tanto, y resulta ser que la subpoblación que no tiene la PBP2A me crece más rápido que la que sí la tiene. Entonces, como me crece más rápido, yo voy a ver el halo de inhibición de la OXA y yo lo voy a medir y voy a decir, ok, mira, está OXA sensible, por lo tanto voy a reportarlo como un Staphylococcus aureus meticilino sensible, lo cual es falso, porque resulta ser que la población que sí tiene las PBP modificadas crecen más lento, y eso es una desgracia, crecen más lento y por lo tanto, si nosotros dejamos la placa 24 horas más, podríamos comenzar a observar el crecimiento de esa subpoblación. Pero nosotros debemos pensar que esto no es una placa, es un paciente. Por lo tanto, esta subpoblación que sí tiene la PBP2A va a estar en el sitio de infección y por lo tanto va a generar una resistencia a los betalactámicos mediada por este mecanismo de resistencia. Entonces, si utilizamos discos de oxacilina, podemos encontrar este panorama. Si utilizamos discos de cefoxitina, no, porque no existe una heteroresistencia, al menos hasta el momento descrita, a la cefoxitina. Entonces, les recomiendo utilizar discos de cefoxitina para el screening fenotípico de estas cepas MRSA. Con respecto al tratamiento de las infecciones, quizás no es el área que nos compete más a nosotros, pero sí es importante que nosotros lo conozcamos. Puntos importantes. Las cepas meticilino resistentes, MRSA, deben ser consideradas resistentes a todos los betalactámicos, incluyendo penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. Hay algunas excepciones, y son excepciones quizás muy puntuales, como las llamadas cefalosporinas o nuevas cefalosporinas de quinta generación con actividad anti-MRSA, como la ceftarolina y el ceftobiprol. Sin embargo, estas moléculas no siempre están a disponibilidad del médico tratante. Para el tratamiento empírico de infecciones por MRSA deben considerarse estas dos últimas, ¿verdad? Que en este caso la ceftarolina o el ceftobiprol. Además de vancomicina, linezolid, daptomicina, telavancina y tigeciclina. Estas son las moléculas, usualmente vancomicina es muy utilizado para el tratamiento de esas infecciones. De hecho, si ustedes le reportan por métodos moleculares al médico tratante la presencia de una cepa MRSA positiva, muy común o muy frecuentemente utilizan vancomicina como primera línea de tratamiento. ¿Okay? Pero existen estas otras y además las cefalosporinas de quinta generación, entre comillas, como la ceftarolina y el ceftobiprol. Otro punto importante con respecto al tratamiento es que la mayoría de las cepas coagulasa negativos son meticilino resistentes, ¿ok? Por lo tanto, en casos donde los coagulasa negativos sí sean clínicamente importantes, es necesario el uso de vancomicina dentro del tratamiento, ¿ok? Porque al considerarse meticilino resistentes, se aplica la misma regla de que el coagulasa negativo en este caso es resistente a todos los betalactámicos. Y para el tratamiento de casos donde se detecten las variantes de colonia pequeña y debido al hecho de su persistencia intracelular, se recomienda un régimen combinado de rifampicina, que es una molécula que tiene actividad intracelular, con un betalactámico o vancomicina. Es una terapia combinada. Pero eso en casos en donde haya una alta sospecha de estas variantes y que ustedes logren detectarlas en el laboratorio. Con respecto, ya para ir finalizando, a la evaluación, interpretación y reporte de los resultados, vamos a hablar de algunos aspectos clave. Y quizás aquí me disculpo porque las diapositivas van a estar muy cargadas de texto, pero me parece importante que ustedes tengan este conocimiento a mano. Primero, es mandatorio evaluar la calidad de las muestras y su representatividad del foco de infección. Como yo les decía a ustedes, existen metodologías como el índice Q,
que ponderamos la presencia de células inflamatorias y células epiteliales, con el fin de facilitar el proceso de descarte de contaminantes o colonizantes de los patógenos en cultivo. Y este proceso se llama jerarquización. Entonces, si nosotros evaluamos y decidimos que la muestra es de buena calidad, es representativa del foco de infección, pues el cultivo que nosotros obtengamos de esa muestra podemos también jerarquizarlo de una mejor forma. Y como yo les decía, y quizás esto lo pueden resaltar del color que ustedes quieran, no hay reemplazo para una buena comunicación entre el microbiólogo y el médico tratante. Es lo más importante, porque pueden existir dudas tanto para el microbiólogo como para el médico. Y con esa comunicación efectiva, esas dudas pueden irse evaluando, irse abordando de la mejor forma. No olviden que el gold standard o el estándar de oro para el diagnóstico de infecciones estafilocócicas sigue siendo el cultivo y la identificación. Por más metodologías moleculares y de secuenciación que nosotros tengamos a disponibilidad, de momento el estándar de oro sigue siendo el cultivo. Otro aspecto clave importante es el reporte preliminar de estafilococo o, más importante aún, de MRSA. Este reporte preliminar es de suma importancia para el pronóstico, terapia, higiene intrahospitalaria y control de infecciones. Por lo tanto, el laboratorio en el mundo ideal debe estar en la capacidad de generar reportes preliminares de esos agentes, ya que la presencia de un MRSA en un paciente, por ejemplo, en algunos casos, pues permite aplicar medidas de aislamiento de contacto, de movimiento de camas y para evitar la dispersión de estas cepas entre pacientes que estén a la par. Los aislamientos de infecciones profundas y bacteriemias en pacientes con sospecha de endocarditis, ojo, deben ser identificados hasta nivel de especie. Perdón. Deben ser identificados hasta nivel de especie, ya que yo les mencionaba que Staphylococcus lugdunensis eleva la sospecha de una enfermedad agresiva. Entonces, si detectamos Staph lugdunensis, ya sea de una infección profunda, pero principalmente bacteremias, nosotros podríamos sugerirle al médico, si aún no lo ha tomado en consideración, un foco vascular cardíaco de ese Staph lugdunensis, o sea, una endocarditis. Otro aspecto clave cuando se jerarquiza un aislamiento como contaminante o colonizante, este no requiere identificación de especie. Es decir, ustedes con toda la confianza pueden reportarlo como un Staphylococcus coagulasa negativos. Y aquí quizás viene el reto de formación a los médicos cuando comiencen a ver esos reportes, ya que en muchos laboratorios desafortunadamente siguen reportando a nivel de especie los estafilococos coagulasa negativos cuando estos no son clínicamente importantes. Y eso supone un factor de confusión y terapias innecesarias. Entonces es importante que ustedes tomen en consideración y lo vayan pensando, que cuando nosotros jerarquizamos un aislamiento de un coagulasa negativo como contaminante o colonizante, lo reportemos como un coagulasa negativo. Ni siquiera gastemos tarjetas de identificación ni tiempo en reportarlo a nivel de especie. En el caso de hemocultivos positivos para Staphylococcus aureus, con un tiempo de positividad igual o menor a las 14 horas, en la literatura se ha descrito, se ha asociado con una alta probabilidad de infección endovascular, aclaramiento retrasado y complicaciones. Esto, en el punto de vista laboratorio, es importante a la hora de que ustedes generen un reporte preliminar más rápido. Si ustedes llegan al laboratorio y tienen un hemocultivo por un coco gram positivo tipo Staph, con un tiempo de positividad, por ejemplo, de 10 horas, ya ustedes podrían pensar que eso supone una alta probabilidad de una infección endovascular, que el cuerpo está aclarando en forma retrasada porque hay una alta carga bacteriana o un alto inóculo circulando en el paciente y que puede sufrir complicaciones. Por lo tanto, el reporte debe hacerse a la mayor brevedad posible. Además, es importante, como yo les mencioné en algunas ocasiones, el aislamiento de Staphylococcus aureus. Recuerden que yo tal vez les he hecho mucho énfasis en que es un patógeno importante, pero no pierdan de perspectiva, no pierdan de vista que puede ser un colonizante también. Si nosotros aislamos Staph a partir de una muestra de herida quirúrgica o una úlcera, este aislamiento puede
representar tanto una infección o una colonización. Entonces, adivinen qué, es importante la comunicación microbiólogo-médico. El médico en este caso debería evaluar los resultados emitidos por nosotros junto con signos y síntomas del paciente y que estos correlacionen con infección. En muchos de los casos, son los mismos médicos que nos confirman cuando un aislamiento es un colonizante o un contaminante. Otro aspecto importante es que la colonización es una razón insuficiente para tratar. ¿Okay? Si un paciente está colonizado por un Staphylococcus aureus, no debería dársele tratamiento, a menos que se trate de un meticilino resistente. ¿Okay? Cuando hay colonización de un paciente, digamos en este caso principalmente pacientes prequirúrgicos de cirugías ortopédicas, cirugías cardíacas, que se ha demostrado en la literatura que la colonización por MRSA aumenta la probabilidad de infecciones sistémicas por este agente, es necesario que se haga una descolonización del paciente como una medida del programa de control de prevención de infecciones. ¿Ok? Pero la colonización de Staphylococcus aureus meticilino sensible solita es una razón insuficiente para tratar al paciente. Y yo sé que es muy reiterado este mensaje, pero se lo vuelvo a mencionar. La jerarquización de un aislamiento de coagulasa negativos debe hacerse de la mano con el médico infectólogo o el médico tratante que tengan ustedes a disposición, ya que para que sea clínicamente importante en el paciente el aislamiento de un coagulasa negativo, el paciente debe tener material prostético en el compartimiento intravascular. En este caso pueden haber factores también importantes como prematuridad en el caso de neonatos, inmunodeficiencias y signos clínicos de sepsis. Resalto la parte de inmunodeficiencias también para la jerarquización de las especies pertenecientes a la familia de los micrococos. Y si el Staphylococcus coagulasa negativo es jerarquizado como patógeno, es necesario pues realizar el antibiograma del aislamiento. Y con esto pues terminamos la clase. Espero que haya sido de su provecho. Cualquier duda o consulta en el curso, en el programa, les va a quedar mi correo electrónico y con mucho gusto estaré disponible para aclararlas. Muchas gracias por su atención y que esté muy bien.